En 1698, un carruaje cerrado llegó a la Bastilla de París escoltado como si transportara al criminal más peligroso de Francia. Adentro iba un solo prisionero, con el rostro cubierto por una máscara que nunca se quitaba, ni siquiera para dormir. Lo más extraño no era la máscara. Era la orden que tenían sus guardias: si alguna vez decía su verdadero nombre en voz alta, debían matarlo ahí mismo, sin preguntar nada. Ese hombre llevaba casi 30 años preso cuando llegó a la Bastilla. Nadie, ni siquiera los carceleros que lo cuidaron día a día durante décadas, llegó jamás a saber quién era en realidad. La historia empieza en 1669, en el reinado de Luis XIV, el Rey Sol, cuando Francia era la potencia más poderosa de Europa y la corte de Versalles decidía el destino de miles de personas sin dar explicaciones a nadie. Ese año, el ministro de Guerra Louvois mandó trasladar a un prisionero nuevo hacia la fortaleza de Pignerol, en los Alpes, en lo que hoy es Italia. Las instrucciones que acompañaban al preso eran, para la época, completamente inusuales. El carcelero a cargo, Benigne d'Auvergne de Saint-Mars, recibió la orden de hablarle solo lo indispensable, de no dejar que nadie le viera nunca la cara, y de dispararle él mismo si intentaba decir una sola palabra sobre su pasado. Pignerol no era una fortaleza cualquiera. Ahí también estaba preso, desde antes, Nicolas Fouquet, el ex superintendente de finanzas que había caído en desgracia años atrás por ofender al propio Luis XIV. Durante un tiempo, Fouquet fue el único preso de toda la fortaleza autorizado a tener algún contacto con el hombre enmascarado, y esa cercanía alimentó, con los años, una de las primeras teorías sobre su identidad. La primera hipótesis que circuló, mucho antes que la del hermano secreto, fue que el prisionero enmascarado era el propio Fouquet, todavía preso en secreto después de una muerte oficial falsa. Esa teoría se cayó sola con el tiempo. Los registros confirman que Fouquet murió en 1680, 18 años antes de que el hombre de la máscara llegara a la Bastilla. ¿Te imaginas vivir así, sin poder decir ni tu propio nombre, durante más de 3 décadas? Eso fue exactamente lo que le tocó a este hombre. Durante los siguientes 29 años, Saint-Mars no se separó nunca de su prisionero. Cada vez que lo trasladaban de fortaleza, primero a Exilles y después a la isla de Sainte-Marguerite, frente a Cannes, se lo llevaba con él, como si fuera parte de su propio equipaje personal. En la isla de Sainte-Marguerite, los pescadores de la zona contaban que, si el hombre enmascarado se asomaba a una ventana, los guardias tenían orden de disparar antes de que alguien pudiera verle el rostro. Y esa no fue la única rareza de su encierro. Cuanto más pasaban los años, más privilegios extraños empezó a tener un prisionero que, según todas las reglas de la época, debería haber sido tratado como el peor de los criminales. Tenía ropa fina, sábanas de lino, y hasta se le permitía tocar la guitarra dentro de su celda. Comía en vajilla de verdad, no en los platos de hojalata que usaban el resto de los presos comunes. En Sainte-Marguerite llegó a tener, incluso, un pequeño jardín amurallado para caminar solo, un privilegio que ningún otro prisionero de la isla tenía permitido. Los guardias vigilaban desde las almenas, pero nunca entraban a molestarlo mientras estaba ahí adentro. Nada de eso encajaba con un delincuente cualquiera. Encajaba, más bien, con alguien de sangre noble, o con alguien tan peligroso para el Estado que ni siquiera podían arriesgarse a que muriera de una enfermedad evitable. En 1698, Saint-Mars fue nombrado gobernador de la Bastilla, la prisión más temida de Francia, y como siempre, se llevó a su prisionero de casi 30 años con él. Recién en ese último traslado, cruzando pueblos enteros a plena luz del día, el resto de Francia empezó a hablar de un hombre con una máscara que nadie le había visto jamás la cara. ¿Vos qué crees que puede justificar 30 años de silencio absoluto? Ni una sola visita, ni una carta, ni un nombre? Cuéntame tu teoría antes de seguir viendo. El 19 de noviembre de 1703, el prisionero murió dentro de la Bastilla. Lo enterraron al día siguiente, de noche,
bajo un nombre que no era el suyo, Marchioli. Cuando Luis XIV murió, en 1715, el secreto no murió con él. Su sucesor, el futuro Luis XV, todavía adolescente, le preguntó directamente al regente del reino, el duque de Orleans, quien había sido en realidad el hombre de la máscara. Según los relatos que se conservan de esa conversación, el duque le respondió que era mejor para el propio reino que esa pregunta nunca tuviera respuesta. El testimonio más confiable que tenemos sobre su muerte no viene de un rumor, sino del diario personal de Etienne du Junca, el teniente del rey en la Bastilla, que anotó la fecha exacta, la hora, y el hecho de que el cuerpo fue enterrado bajo un nombre falso, sin dar más detalles de los estrictamente necesarios. Después de su muerte, los guardias quemaron su ropa, sus sábanas y hasta los muebles de su celda. Rasparon las paredes y las volvieron a pintar, por si había dejado algún mensaje escondido. Nada de eso sobrevivió. La mayoría de los presos comunes de la Bastilla vivían hacinados, sin médico y con comida apenas comible. El hombre enmascarado, en cambio, tenía atención médica personal cada vez que la necesitaba, algo reservado casi exclusivamente a la nobleza de la época. Y esto no es una leyenda urbana sin base, existen cartas reales, firmadas por Louvois y por el propio Luis XIV, que hoy se conservan en los archivos militares de Francia y confirman que el caso fue exactamente así de real. Eso significa algo muy concreto para nosotros hoy, no existe ningún objeto real del prisionero enmascarado. Ningún retrato confirmado, ninguna carta con su letra, nada que la ciencia moderna pueda analizar para cerrar el caso de una vez. El caso se hizo público recién décadas después, cuando el propio Voltaire lo mencionó en uno de sus libros y fue el primero en describir la máscara como si fuera de hierro. Los documentos de la época que sí se conservan hablan siempre de terciopelo negro, nunca de metal. Los pocos testimonios directos que se conservan sí coinciden en un detalle curioso, la máscara tenía una especie de bisagra de metal a la altura de la mandíbula, que le permitía abrir la boca lo suficiente como para comer, sin que nadie llegara a verle jamás el rostro completo, ni siquiera por un segundo. Voltaire también fue el primero en lanzar una teoría concreta, que el prisionero era un hermano secreto de Luis XIV, hijo ilegítimo de la reina, demasiado parecido al rey como para dejarlo circular libremente por Europa. Un siglo y medio después, el escritor Alejandro Dumas tomó esa misma idea y la llevó todavía más lejos en una novela. Convirtió al prisionero en el hermano gemelo idéntico del rey, escondido para siempre por miedo a una guerra por el trono. Esa versión, la del gemelo, es pura ficción literaria, pero es la que terminó quedando grabada en la memoria popular gracias al cine. Pero los historiadores que trabajaron con los archivos militares reales, no con la ficción, llegaron a una conclusión bastante menos dramática. El nombre que más se repite en las investigaciones serias es el de Eustache Dogge, un ayudante de cámara relacionado con un escándalo de la corte que nunca se hizo público del todo. Algunos historiadores, entre ellos Jean-Christian Petit-Fils, que investigó a fondo los archivos militares en la década de 2000, creen que Dogge no era importante por quién era, sino por lo que sabía. Pudo haber sido testigo de algo relacionado con el escándalo de los venenos que sacudió la corte de Luis XIV en esos mismos años, un caso donde varias figuras cercanas al rey terminaron acusadas de brujería y envenenamiento. Existe todavía otra teoría, menos aceptada pero igual citada en algunos libros, la del conde de Vermandois, hijo ilegítimo de Luis XIV, que según los registros oficiales murió joven, en 1683. Algunos investigadores sospechan que esa muerte pudo haber sido inventada para tapar un castigo mucho más largo y mucho más silencioso. Cuantas más teorías se investigan, más preguntas nuevas aparecen y ninguna termina de cerrar del todo el caso. Esa es, quizás, la parte más frustrante de esta historia real. Eso deja una pregunta que ningún historiador logró cerrar todavía. ¿Por qué el estado más poderoso de Europa gastó 30 años, 4 fortalezas distintas y un carcelero personal, solo para esconder a un simple sirviente?
Si de verdad era alguien tan sin importancia, ¿por qué tanto secreto? Ese mismo secreto absoluto, sostenido durante más de 3 décadas por decenas de guardias distintos sin que ninguno lo rompiera jamás, convierte a este caso en uno de los primeros grandes ejemplos documentados de una operación de secretismo de Estado sostenida en el tiempo, mucho antes de que existiera esa palabra. Los archivos que podrían responder esa pregunta con certeza total nunca aparecieron, o fueron destruidos a propósito en algún momento de los últimos 3 siglos. 320 años después, el caso del hombre de la máscara sigue exactamente donde lo dejó Saint-Mars, sin nombre, sin rostro, y sin una respuesta que todos los historiadores acepten por igual. La expresión francesa "el homme aún más que de fer" terminó cruzando fronteras y siglos, inspiró óperas, series de televisión y varias películas de Hollywood. La más conocida protagonizada por Leonardo DiCaprio en 1998, todas basadas